Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la última unidad de nuestra asignatura Pasantías Prácticas Profesionales. Nosotros venimos trabajando en dos periodos bien delimitados. Primeramente en un aspecto grupal mediante las intervenciones en las cuales nosotros estuvimos haciendo nuestro proyecto y luego ingresamos al ámbito de las intervenciones individuales. Importante que tengan en cuenta también que todas esas técnicas que nosotros estamos hablando, desde la Gestalt, desde la terapia cognitiva conductual y ahora en lo que vamos a estar abordando también, que es la logoterapia, pueden ser abordadas en entornos grupales o en entornos individuales. Todo proceso de intervención psicológica puede basarse en la asistencia primeramente, en la utilización, obviamente, de la entrevista siempre como un elemento, un paradigma fundamental en el desarrollo de las actividades para reconocer ciertas situaciones conflictivas que nosotros podemos encontrar. Luego realizamos las evaluaciones. En las evaluaciones también se utilizan entrevistas más estructuradas que sirven como cuestionarios y tienen pequeños baremos que son los test. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que tanto a nivel individual como a nivel grupal nosotros podemos aplicar test, podemos hacer entrevistas, debemos interactuar con las personas para conocer la problemática que le está trayendo. Tener en cuenta también si la característica que tiene es una con la que nosotros podemos trabajar, si va a poder estar interactuando con nosotros y si tenemos las herramientas necesarias para desarrollar o para guiarle en el proceso de mejoramiento, ¿verdad? Con nuestra asistencia psicológica. Por dicho motivo es importante que nosotros conozcamos las diversas modalidades de intervención psicoterapéutica. Pese a, como ya dijimos en la unidad anterior, que fue bastante extensa, que fue la teoría cognitiva conductual, pese a que ella es la más arraigada en todo Paraguay, por nuestras características eh, culturales, socioculturales, ¿verdad? Y demográficas. Es importante también que nosotros ma- manejemos otro tipo de modalidad de intervención. ¿Cómo nosotros vamos a lograr reconocer las diversas modalidades de intervención? Primero, mediante la lectura, reconocer las problemáticas con las que nosotros estamos trabajando y posteriormente escoger la que mejor se adecua a la persona con la que estamos trabajando. Supongamos que Marcelino es una persona muy ansiosa, que ya ha seguido la modalidad, o muy depresiva, que ya ha seguido bastante con la modalidad de intervención desde la TCC, pero la TCC a él le genera mucha más ansiedad porque, como hemos mencionado en la clase anterior, la TCC es muy estructurada. El psicólogo es el guía específico, no es un acompañante, es el guía, ¿verdad? El que va marcando pautas, es muy directivo. Y esa dirección, ese direccionamiento que recibe desde la TCC le genera mucho más ansiedad. Nosotros debemos buscar otras modalidades de intervención. Y entre ellas podemos encontrar a las humanistas. Una es la Gestalt y otra es la logoterapia. Cuando nosotros hablamos de logoterapia, debemos reconocer a su principal representante, que es Víctor Emil Frank, psiquiatra. Él nació en Viena en marzo de 1905. Su infancia y adolescencia se desenvolvieron en un ambiente familiar rico, de calor humano. Fue el mayor de los tres hermanos, hijo de una familia judía. Él fue llevado, ¿verdad?, a los campos de concentración de Auschwitz y otros también fue prisionero, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eso como premisa. Él fue un seguidor, un amigo también de la escuela psicoanalítica. Tenía un pequeño documento que había realizado, ya publicó ya antes de ir a los campos de concentración o de ser preso en teoría. Ya tenía una rica producción científica, tenía manuales redactados desde el enfoque psicoanalítico y funcionalista, como todo psiquiatra, pero
posteriormente a lo que él vivió en los campos de concentración y como prisionero, como una persona que estaba trabajando en esos contextos menos humanos posibles de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él fundó una teoría que es la teoría o una propuesta que se denomina logoterapia. En la Segunda Guerra Mundial, al inicio de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania en Polonia, Austria había sido anexada a Alemania. Desde esa fecha comenzaron a darse en Austria leyes discriminatorias contra los judíos. Entonces hubo un tratamiento brutal en público, arrestos masivos a judíos, especialmente pérdida del respeto a la dignidad humana. Y por dicho motivo, Frank fue llevado a los campos de concentración. Él se casó en diciembre de 1941, en septiembre de 1942 él y su familia fueron enviados a los campos de concentración, en donde murieron su esposa y su familia, ¿verdad? Después nos hablas de sus hermanos, ¿verdad? Es un poco más de historia, ¿verdad? Luego de los primeros meses luego de su liberación, él se dedicó a organizar su vida, buscó información sobre el paradero de su esposa y sus demás familiares, quien había sido enviado en otros campos de concentración. En febrero de 1946 fue nombrado jefe de departamento de neuropsiquiatría de la Policlínica de Viena. Para 1945 había rehecho su manuscrito, el cual le fue arrebatado por los nazis. Este libro es el que conocemos en español como Psicoanálisis Existencialista. Antes de la Navidad de 1945 dictó entre lágrimas a 3 secretarias durante 9 días el testimonio de sus experiencias en el campo de concentración, que sería el libro denominado Un psicólogo en el campo de concentración, que en la actualidad se conoce como El hombre en busca de sentido. Y muy importante, muy lindo el libro, a mí me gusta, ¿verdad? A algunos no les gusta, pero les sugiero que lean, es bastante interesante. Y nosotros desde el punto de vista de la psicología podemos comprender mejor algunos términos, ¿verdad? Y en intentar posteriormente, basado en ese primer libro redactado después de lo que es su encierro, ¿verdad? Su reclusión, su prisión en los campos de concentración. Posteriormente él escribió otros más libros, la logoterapia y la búsqueda de Dios y todos esos aspectos del existencialismo, pero el primero es importante que nosotros leamos para intentar ayudar también a la gente que habla o que tiene lo que se conoce como vacío existencial, que es un término que también fue acuñado y estudiado por él. Frank tenía dos fuertes preocupaciones en la época, la cual él lo llevaría a escribir varias obras. Uno de los temas desarrollados por Frank en su obra es la de la unidad en la diversidad del ser humano, que se manifiesta en la triple dimensión, la dimensión somática, psicológica y noológica. Esta temática se enlaza con la libertad y la finitud humana. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el término noológico hace referencia a los valores, pero no valor desde el punto de vista de amor, respeto, sino al valor que yo les doy a las cosas. Como que no el valor económico de una gaseosa, que sé que cuesta 5.000, pero lo que para mí significa esa gaseosa, que ahora es mi compañero, que me puede destruir mi riñón, ¿verdad? Pero es ese valor que a mí me hace muy feliz compartir esa gaseosa con mis amigos. Eso es lo que para mí significa esa pequeña gaseosa, ¿verdad? Así, lo mismo nosotros también debemos darnos cuenta y debemos darle el valor a nuestra vida, haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Porque a veces nosotros vivimos intentando satisfacer las necesidades de otro o dando valor o potenciando las ideas de otras personas y no le damos el verdadero valor a nuestra vida, el valor de lo que yo hago. Capaz a Alba le gusta ser profe, le encanta abrazarle a los niños, pero otra persona viene y le dice, ¿para qué quieres ser profe? Le dice.
como que minimiza eso que a ella le agrada y puede llevarla a ella también a un vacío existencial, diciendo, los profes no aportan nada, ¿verdad? Los profes no son interesantes, no sé, hace propia las ideas de otras personas, lo que a ella le hace entrar en una crisis existencial. ¿Realmente he elegido bien mi carrera? ¿Qué puedo hacer para salir de este lugar en el cual me encuentro? Y así una serie de preguntas más que llevan a desequilibrar mi existencia. También nosotros debemos tener en cuenta que el ser humano en su situación, en su característica de hombre, tiene la libertad de realizar varias cosas. Y también eso es lo que habla Sigmund Freud, iba a decir, Viktor Frank, desde su logoterapia. Otro es el intento de establecer bases de una patodicea, por ejemplo, el estudio del significado y el lugar que ocupa el sufrimiento humano en nuestra cultura contemporánea, en específico en la práctica terapéutica. En tal efecto, realiza un análisis crítico del fenómeno del psicologismo y del sociologismo, que establece que finalmente un camino hacia el humanismo y la trascendencia que supere las formas nihilistas. Otra característica que nosotros como seres humanos tenemos mucho es que cuando una persona llora, ya pues le damos, ¿verdad? Bueno, es depresivo. Cuando una persona le cuesta realizar alguna actividad o no le gusta comer alguna cosa, o tiene alergia, o es fobia, o tiene una fobia específica a algo. Es importante que nosotros también, como sujetos que se están formando en el área de la psicología, podamos comprender las características individuales de cada una de las personas. Que además de eso, nosotros vamos o sufrimos o tenemos sentimientos por diversas cosas. A Marcelino capaz le pone muy triste lo, su perrito, su perrito que se murió, porque su perrito le acompañó por tanto tiempo y eso a él, la pérdida de su perrito le pone muy triste. Pero a Alba le parece muy superficial, muy, ¿no? ¿Qué le va a interesar lo que es su perro, verdad? Y ahí nosotros, primeramente, no damos el valor significativo a lo que piensan las otras personas. Y tampoco no dejamos que capaz Marcelino tenga ese sufrimiento, ese duelo por lo que es su perro. Hablamos de perro como cosa rápida que se me vino en mi cabeza. Otra cosa también que pasa, que estábamos hablando el sábado pasado con mis alumnos, es que cuando se te muere un familiar, capaz ustedes pasaron también por ese proceso muy complejo en este último año. Vamos a poner la pérdida de la madre de un hijo. Una mamá le pierde a su hijo. ¿Y qué es lo que dice muchas veces la gente? No, dale nomás un medicamento para que se calme. O tenés que darle nomás tal cosa. Tranquilízate, una fulanita. Ya, o manoa como manomo, nosotros estamos acá, vamos a recordarnos. Intentamos darle, ¿verdad?, un soporte a la persona que ha perdido a su familiar, pero no le damos el valor a sus sentimientos ni al sufrimiento que tiene esa persona. Porque el sufrimiento también es parte o una experiencia que el ser humano debe pasar para poder desarrollar su vida, ¿verdad? Porque si nosotros todo no sé, toda esta vida, 72 años que es el promedio de vida en Paraguay, nosotros intentamos huir del sufrimiento. Obviamente, cuando lleguemos a un punto de quiebre, vamos a tener depresión, cosa que capaz con llorar, con sentirse triste, con darse el tiempo de estar a solas se podía solucionar. Pero se
se hace patológica esa situación por querer evitar el sufrimiento. Capaz a algunos ya les pasó, ¿verdad? Que pasa algo muy triste, muy conflictivo en su vida y le dice, no, no llores, total se va a mejorar luego o van a venir cosas mejores. Son palabras que se usan normalmente, ¿verdad? La gente intenta eh, disminuir nuestro dolor, pero la persona debe tener en cuenta, o nosotros especialmente desde el área de la psicología, debemos tener en cuenta que el dolor forma parte de la vida también. Esas cosas tristes que se viven son las que nos hacen recordar de las cosas buenas que tenemos, pero no siempre de una forma muy rápida. A veces hay historias de vida más tristes que otras. Capaz mi historia de vida no es tan triste como la historia de vida de Marilina, ¿verdad? Pero yo nunca tengo que comparar mi vida con la de ella, porque yo tengo una forma de sentir diferente a lo que ella siente ahora. Cada situación, conflicto o momento que hemos pasado nos ayuda de una u otra manera. Así que todos los sentimientos deben ser vividos, tanto positivos como negativos, adaptativos como desadaptativos. Y de esa manera tener en cuenta también que las pequeñas cosas que nosotros hacemos forman parte de lo que es la trascendencia, ¿verdad? Como la trascendencia no es morirse siempre, ¿verdad? Sino que pasar de un nivel a otro. Es como que la oruga después se convierte en mariposa y ha trascendido. Y en ese proceso de trascendencia ha dejado un pequeño rastro. ¿Y cuál es ese rastro? En el capullo. El capullo que se convierte en seda después, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de oruga nosotros estamos hablando. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta también ese valor, eso que nosotros vamos aportando mediante nuestro recorrido por la vida también. Es muy existencial esta terapia. También Frank en su libro sobre la neurosis sostiene que la etiología de esta puede ser somatógena, psicógena o noógena. Sin embargo, los casos mixtos son los más frecuentes. ¿Qué quiere decir en este espacio, en este apartado? Que la neurosis son las patologías, ansiedad, depresión, después estrés, que son muy comunes ahora. Pueden tener su inicio, su principio, su comienzo desde los aspectos físicos, desde los aspectos psicológicos, ya sea por los pensamientos distorsionados, los esquemas cognitivos un poco desadaptativos, pero también estos pueden surgir porque nosotros no le damos el valor a las cosas que nos gustan. Nos privamos de muchas cosas. Entonces eso hace o de muchos sentimientos. Nos privamos de llorar, nos privamos de reír demasiado, porque cuando nos reímos demasiado, quiere decir que ya va a venir algo malo, ¿verdad? Famoso. Cotería ya pucaja coroña de naceta, dice una frase. Entonces, muchas veces eso es lo que se tiene miedo. Entonces, de ahí también puede surgir una patología por estar huyendo constantemente de las emociones. Técnicas e instrumentos de la logoterapia. La logoterapia concede gran importancia a la relación paciente-terapeuta. En su libro Psicoanálisis y Existencialismo, Frank destaca que esta relación entre dos personas es el aspecto más significativo en el proceso terapéutico, un factor más trascendente que cualquier otro método o técnica. Entonces es importante que nosotros propiciemos lo que es el rapport, la empatía, el diálogo, la sinceridad, la confianza, porque de esa manera nosotros vamos a poder conectar con el paciente. No que nosotros luego estemos argel y queramos tratar con otra persona, que minimicemos los valores de las demás personas, sus preocupaciones, sus victorias, porque también hay gente común y corriente, ya te digo, que no está en este ámbito de la psicología, que te digo yo, hoy entregué todas mis tareas de psicología, de la pasantía, viva, estoy feliz. Ay, no, eso nomás que hiciste, ¿qué es lo que te pone tan feliz? Otros sí que están muy felices porque tuvieron el título, ustedes dentro de poco, ¿verdad?
Y no falta Yana que le va a decir, ay, no, pero es licenciatura nomás, ¿verdad? Y nosotros en el proceso de interacción con el paciente debemos evitar eso, de evitar minimizar los sentimientos, las emociones y los pensamientos de la persona, sino al contrario, tenerlo como un objeto principal en la interacción paciente-psicólogo, a fin de afianzar el proceso. De lo contrario, no van a querer venir conmigo mucho tiempo. El proceso terapéutico radica en una cadena continua de improvisaciones. Esta relación debe compensar los extremos de familiaridad humana y la separación científica. Debemos estar en la mitad, ni ser muy familiares hasta el punto de, que me contó una conocida la vez pasada que es analista de sistemas. Me dijo, sabes que yo me fui al psicólogo, me hizo muy bien, no me fui contigo porque somos amigas, bla, 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 bla. Pero el proceso psicoterapéutico llegó a tal grado de familiaridad que posteriormente su psicóloga me dijo, no me querés, su psicóloga le dijo a esa amiga, no querés revisarme esta cuenta porque es la cuenta de mi marido, le dijo, ¿verdad? Y como psicólogo, nosotros a ella estamos rompiendo muchísimas reglas éticas, porque hay ya una familiaridad extrema con el sujeto. Y tampoco podemos hacer eso que hacen los médicos, de tratarle a las personas como patología, ¿verdad? En cama 4, depresión, cama 5, ansiedad, ¿verdad? No se puede tratarle así por completo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus síntomas? Esto y esto basado en el DSM, sabemos, ¿verdad? Pero debemos tratarlo bien a la persona. Esto quiere decir que el terapeuta no debe guiarse por la nueva simpatía de su deseo de ayudar al paciente, ni a la inversa, reprimir su interés humano por la otra persona reduciéndose a la técnica. Debemos estar en el medio, nutriéndonos de la ciencia y de la empatía. El autor expresa que el logoterapeuta puede entablar un diálogo mayéutico al estilo Sócrates. No obstante, no es necesario llegar a debates sofísticos con los pacientes. Los problemas existenciales o espirituales son complicados, por lo que se requiere que el clínico tome postura determinada con respecto a los valores. El logoterapeuta debe estar en alerta para no imponer al paciente su propia filosofía. No debe impedir la contratransferencia al paciente. Otro punto importante también que es punto de debate. Nosotros tenemos nuestras ideologías, como que estábamos hablando nosotros hace rato con Amada, que mañana es el Día del Divino Niño, que rezar hace bien, que sentimos paz cuando empezamos. Esas son nuestras creencias. Pero Amada ni yo como psicólogo podemos decirle, andate nomás a la Iglesia Católica que ahí vas a conseguir todas las respuestas, todas las soluciones. Eso debe surgir del paciente, cliente, consultante. Eso debe surgir de ahí. Entonces es importante, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que valoremos las creencias y las ideas de las otras personas y no confrontar de una manera negativa. Sí podemos confrontar un pensamiento desadaptativo con otro, ¿verdad? Con una creencia, pero no podemos guiarle para que ellos hagan lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque no le va a servir si es que él no elige hacer eso. Como, por ejemplo, yo estaba realizando una intervención y entre mis preguntas basadas en el diálogo mayéutico que surge de las preocupaciones o de las quejas. El diálogo mayéutico es, por ejemplo, viene alguien y me dice en su entrevista, eh, a mí, yo estoy harta de que nadie me dé vacaciones. Yo soy el ama de casa de ese hogar. Ni mis hijos ni nadie me apoya. Entonces esa es la queja de ella. ¿Cómo nosotros lo vamos a transformar en diálogo?
ese diálogo en preguntas socráticas, diálogo mayéutico. Le vamos a decir, ¿por qué pensás que nadie te valora en esa casa y que vos sos la empleada? De ahí yo pienso eso porque mi hijo no me apoya. ¿Y vos le hablaste alguna vez a tus hijos para que te guíen, te apoyen también realizando las otras cosas? No, o sí. Entonces ahí nosotros vamos profundizando en las características del ser humano. Y ella en ese proceso del diálogo consigo mismo, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nada más orientamos, ¿verdad? Orientamos las ideas que ella nos comenta de manera desordenada, la estructuramos y le brindamos otra vez a ella como un yaguay, no sé, como un vóley. Sería, ella me tira un saque y yo le devuelvo otra vez. Ese es el proceso de intervención, no es que yo me voy a quedar con la pelota. Es importante valorar eso por sobre todo y no imponerle nuestras ideas o creencias. Respecto a su filosofía personal, de su personal concepto de valores, ya que el concepto de responsabilidad implica que el paciente debe ser responsable de sí mismo. El logoterapeuta solamente debe proporcionarle la experiencia de su responsabilidad. Yo no le voy a decir, anda que come hoy asado o no comas asado y después le voy a estar hinchando todo el día. ¿Comiste hoy asado? ¿Comiste hoy asado? No comiste, ¿verdad? ¿Verdad? Vos no estás comiendo asado. Yo le debo decir, sabes que el asado te va a aumentar tu presión y todo eso, y sí, ella se va a dar cuenta, pero no es que yo voy a hacerme responsable de que ella no coma el asado, ¿verdad? Ya es una decisión propia, forma parte de su responsabilidad. Lo mismo cuando nosotros sugerimos técnicas de relajación, oxigenación, caminata, hacer el autoinforme. Son cosas que parece y la gente no quiere hacer, pero tampoco nosotros vamos a sentirnos culpables porque el paciente no hace eso, ¿verdad? El consultante no realiza eso. Entre las técnicas e instrumentos también nosotros tenemos dos, ¿verdad? Muy importantes. Una diseñada para el tratamiento de la angustia y otra para la neurosis obsesiva. La intención paradójica y la de reflexión, esos dos son sus instrumentos principales. Aparte de entender la libertad de cada uno, de encontrar los valores y el sentido de la vida. Mediante estas técnicas que vamos a estar detallando, nosotros abordamos dos frentes específicos. Por un lado, la ansiedad y por otro lado, la depresión. Nos menciona que la neurosis de angustia y las condiciones fóbicas se caracterizan por la ansiedad anticipatoria, que produce una situación a la que el paciente le tiene miedo. Esto queda reforzado si ocurre la situación temida. Es decir, por ejemplo, las tesis. Ustedes ya tienen una neurosis de angustia y una ansiedad anticipatoria por lo que va a pasar en la tesis. Tenemos tantas cosas que nos han contado y a veces yo refuerzo también esas cosas de que tengan mucho pendrive, tengan que batería, tengan que esto, tengan que aquella cosa, ¿verdad? Lo que hace que su ansiedad anticipatoria se aumente. Si ocurre algo de lo que se les ha mencionado, eh, por A o B motivo, ya sea en la práctica de defensa, ustedes van a tener mucho miedo más y a la hora de defender, capaz ocurra algo, ¿verdad? Alguna situación de desmayo, vómito, diarrea, lo que fuere, ¿verdad? Me olvido completamente. Y mediante la intención paradójica es lo que se busca minimizar esa ansiedad anticipatoria. Dice, de esta manera se crea un círculo vicioso que persistirá hasta que el paciente no evite o se retire de las situaciones en las que espera tener miedo. Hay mucha gente que ya no sale de su casa porque tiene miedo a ser robado, que miedo a que se caiga, miedo a que se burla. Hay otra gente que deja su facultad porque capaz en una materia sacó uno, ¿verdad? Entonces eso genera ansiedad anticipatoria y una neurosis de angustia.
a esa situación de reforzar la situación temida, de huir o de retirarse de diversas situaciones para no hacerle frente al miedo. Frank lo llama como pasividad errónea. Cuando el logoterapeuta aplica la intención paradójica, no le interesan los síntomas del mismo, sino la actitud que tiene el paciente frente a su neurosis y sus manifestaciones somáticas. Dicha técnica es efectiva sobre todo en el tratamiento breve de fobias acompañadas de ansiedad anticipatoria. No es un método superficial, pues afecta a las capas más profundas de la persona. Es una reorientación existencial. En el verdadero sentido de la palabra, la logoterapia psiconoético, que se refiere a la capacidad específicamente humana de separarse, no solo del mundo, sino de uno mismo. Es importante que cuando nosotros utilicemos la intención paradójica, es como que nos vayamos riendo de todas las cosas que ocurren. Cuando algo a mí me tiene muy, eh, es como que me tiene muy cansado, con mucho temor, mediante la intención paradójica, ¿qué es lo que yo hago? Yo minimizo esa situación y me burlo de ella. ¿Qué es lo que más grave me puede pasar cuando me vaya a la tesis, ¿verdad? Y mi ansiedad anticipatoria me dice ya que me puedo desmayar, que puedo tener diarrea, pero yo me burlo de esa situación. Ay, desmayarme nomás con lo que me va a pasar. Entonces, yo voy a sacar 5 nomás, lo más épico la tanto. Entonces, yo mismo, como que a ese monstruo que me genera miedo, ansiedad, denominado tesis, yo con mis chistes, con mi cambio de pensamiento, voy disminuyendo el temor y lo que me puede generar. Por otro lado, tenemos la de reflexión. En la neurosis obsesivo-compulsiva, los pacientes exhiben respuestas de actividad errónea de sus ideas obsesivas compulsivas, la cual también está presente en las neurosis sexuales, en la que el paciente, al reforzarse por ser competente en la relación sexual, que cree que le exige, responde de forma inapropiada a la situación. Las intenciones desbordadas hacen imposible el funcionamiento deseado. En ese caso es frecuente el exceso de atención y la observación compulsiva de uno mismo. La ansiedad anticipatoria, nuevamente, en estos casos, en estos casos, como por ejemplo que hemos citado anteriormente, debemos abordarla desde la intención paradójica, que en esencia es ignorar el problema. Dice que, sin embargo, esta técnica solo puede conseguirse a medida que la conciencia, lo que el paciente oriente su conciencia de manera directa a los aspectos positivos que se están desarrollando. Nosotros debemos hablar que la de reflexión tiene aspectos positivos y negativos. El paciente ignorará su ansiedad anticipatoria, pero la cambiará por otra cosa. Mediante la de reflexión, el paciente es capaz de ignorar su neurosis y localizar su atención fuera de sí mismo. Es decir, nosotros vamos a darle significado a otra cosa. No pensar nada más en cómo nosotros vamos a actuar ante esa situación. Es como de reflexionar, es como romper el círculo obsesivo, romper el círculo neurótico y darle significado a otra cosa. Mediante la de reflexión, el paciente es capaz de ignorar su neurosis y localizar su atención fuera de sí mismo. Se dirigirá hacia hacia una vida llena de posibles significados y valores que tienen un especial atractivo sobre sus capacidades personales. Asimismo, mediante la red de reflexión, se busca animar al paciente a que reviva al menos por un momento la situación con miedo. Esto es, animarla a que haga lo contrario de lo que dicta su actitud hacia esa situación. Todo esto se llevará a cabo en una atmósfera humorística. Es como que reírnos de nuestro problema. Parece chistoso, pero parece, no chistoso, sino no aplicable. No aplicable.
pero es la única manera de que nosotros vayamos disminuyendo esas cosas que nos generan miedo o temor o ansiedad anticipatoria, como lo dice nuestro material, mediante aspectos humorísticos, es de reflexionar ese pensamiento o nosotros pensamos en todo lo que puede salir mal. Y si le tomamos como chiste a eso que nos puede salir mal, es como que nuestra propia mente cambia de actitud, los síntomas van disminuyendo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No sé, me voy y termino, en vez de llegar a la UMA, me voy y termino en la UCA, ¿verdad? La Universidad Católica allá por allá en la parada de la línea 12, lo peor que me puede pasar, ¿verdad? La otra cosa peor que me puede pasar es que me vuelva a equivocar de colectivo, ¿verdad? Y no llegue ahora a mi trabajo, pero vamos a ver tanto bien en algún momento. No hay por eso. Y es como que nosotros mismos luego ridiculizamos las cosas que nos generan temor. Ahora el paciente con el cambio de la actitud hacia los propios síntomas podrá ser capaz de ponerse o ponerle cierta distancia a sus síntomas, alejar la neurosis. Si se tiene éxito y el paciente deja huir y luchar contra sus síntomas, e incluso si los exagera, entonces observaremos que los síntomas disminuyen y dejan de obsesionar al paciente. Hay gente que, vamos a ponerle que tiembla cuando va a exponer, que tiembla cuando va a exponer o como yo, a veces que me trago cuando voy a hablar y me queda la, y después ya ya digo nomás ya, como para intentar destrabar, porque ya me estoy trabando luego, ya me genera ya eso una rabia. Y cuando yo aumento ese síntoma que me genera rabia, ella desaparece. Nos menciona también que la intención paradójica cambia la pasividad errónea por pasividad correcta o correcta pasividad, y la de reflexión cambia la actividad errónea por una actividad correcta. Debemos tener en cuenta en qué aspectos nosotros podemos aplicar esto. Primeramente, el problema del significado. ¿Qué significado o qué valor le damos nosotros a las cosas? A veces se le da mucha importancia a ciertos aspectos, no está bien, no está mal eso, pero nosotros también debemos canalizar bien y tener en cuenta la individualidad de cada uno. El problema que se encuentra mucho cuando no se trabaja con, o cuando las personas con alguna patología no acuden a los psicólogos, este es el problema del significado, ¿verdad? Que no entienden cuál es el valor individual que las personas le dan a las cosas. Y ahí se genera un conflicto. Otro sí que le gusta mucho pintar, y de pintar le da calma, le da paz, llena su vacío existencial, pero ella no pinta porque la gente le dice que no va a ganar suficientemente plata. Y ese pensamiento externo o la idea externa que le haya sido impuesta es lo que le genera a la persona una ansiedad anticipatoria sobre su futuro, pues. Los aspectos logoterapéuticos también pueden ser abordados en la motivación. En esta época en la cual nosotros vivimos existe mucha pérdida de motivación. Por eso es importante que nosotros le hagamos llegar o compartamos con las personas las cosas que les gustan. ¿Qué te gusta, Obama? Y ahora lo que me gusta mucho es salir a tomar tereré. Ah, entonces salí a tomar tereré. No, pero la gente piensa que es una pérdida de tiempo. Pero si a vos te gusta esto, si a vos te gusta tomar tereré, bueno, toma tereré. Después nos habla del significado del trabajo, del significado del amor, tanto así también como el significado de la libertad y la libertad de sentido, porque cada uno de nosotros encontramos o vivimos nuestra libertad de una manera diferente, ya sea la libertad en cuanto a nuestras creencias, a nuestras ideas y en elegir la forma en que nos vestimos, capaz. Eso también nosotros debemos valorar porque pequeñas cosas
que parecen irrelevantes, como que si ustedes se recuerdan que yo tenía mi cabello anaranjado, por ejemplo. A mí me encanta tener mi cabello anaranjado. Y esa, yo le encontraba ahí un significado, un valor a mi cabello anaranjado. Capaz ahora mi cabello es negro porque a mí me gusta, pero no, me gusta más tener mi cabello anaranjado. Entonces, no tener mi cabello anaranjado me da depresión, vale, le vamos a poner. ¿Vale? Y cambiar de color de cabello me hace sentir mucho mejor. Lo mismo ocurre con el trabajo. Mucha gente está en un trabajo que capaz gana bien. Económicamente tiene buen sueldo, buen estatus social, pero él lo que realmente le gusta es la fotografía deportiva, la vamos a poner. O la fotografía de los landscape, paisajes, los paisajes. Y eso sí le da un significado a su vida. Entonces hay gente que da completamente giro en su preparación, en su todo, para vivirlo de esa manera y ahí encuentra realmente la felicidad. También desde la logoterapia se habla desde una triada trágica, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte. El sufrimiento que nosotros no lo vivimos realmente, en esa tristeza o esa pena por alguna pérdida, al no vivenciar esos sentimientos, o al no sufrirlos, al no vivirlos realmente, nos genera culpa. ¿Por qué lo que yo no lloré tanto por mi papá cuando se murió? ¿Por qué realmente no aproveché mi tiempo para llorar? ¿Por qué tal cosa? Entonces me genera mucha culpa, mucha culpa. Y la muerte es tanto a nivel existencial como también el temor que le tiene la gente a la muerte. La gente o nosotros, los de esta época, le tenemos miedo a sufrir, a tener culpa y a la muerte, cosa de que nunca se habla. No se habla de nuestras tristezas, no se habla de nuestras penas, no hablamos tampoco de nuestras o de nuestros pensamientos que nos generan culpa, y eso hace que aumente una crisis existencial y un vacío en la existencia de cada uno. Y hasta llegamos. Entonces es muy importante que ustedes, si les gusta este enfoque, desde la logoterapia también vayan profundizando. No para aplicarlo así, sí, porque no tenemos preparación completa, ¿verdad? Sino para utilizar pequeñas herramientas o técnicas que nos va brindando para mejorar nuestra intervención psicoterapéutica. Capaz ustedes ese 25 de agosto van a estar un poco nerviosos y se van a agarrar todo de las manos y van a ponerse a contar chistes y a ridiculizar su ansiedad antes de la tesis. Eso le va a ayudar mucho. Supongamos, ponele, ¿verdad? Y de esa manera van aplicando con ustedes, van aplicando con otras personas, van profundizando y teniendo en cuenta esta intervención o esta modalidad de intervención psicológica para las demás situaciones que se pueden presentar ya en el quehacer profesional. Bueno, hasta acá ahora un poco lo que hace a las 10 unidades que hemos desarrollado en nuestra asignatura Pasantías Prácticas Profesionales. Tenemos todavía dos actividades muy importantes para cerrar. Yo sé que es mucho, que parece que no vamos a ir hoy, pero hay un trabajo práctico. Ese trabajo práctico vamos a presentarlo en clase a modo de ir cerrando esta segunda etapa, que es la parte de las intervenciones individuales. ¿En qué consiste ese trabajo? Que ustedes investiguen una de las modalidades psicoterapéuticas o alguna técnica, desde ya sea la logoterapia, el psicoanálisis, la Gestalt, TCC, y que lo expongamos juntos. Entonces ahí cerramos lo que hace parte al trabajo práctico, ya está habilitado en la plataforma. Y luego el examen final, que como todo proceso tenemos que tener también nuestro examen final, va a ser un ensayo de toda nuestra experiencia vivida a lo largo de esta asignatura.
Yo voy a estar habilitando el examen. La semana que viene ya va a terminar nuestra asignatura, el 29. Yo voy a habilitar el examen ese 29 y les voy a dejar hasta el domingo 31. A primero yo ya voy a estar corrigiendo ya esto, porque obviamente ustedes deben tener todo ok, todas sus tareas, ya que tutoría y pasantía, ¿verdad? Son o van de la mano durante este semestre. Cuando se tiene todo ok, todo aprobado ambos, ustedes ya pasan a la defensa. Si es que no han entregado sus tareas, Marcelino ya dijo que tenía todo check, ¿verdad? Entonces ya vamos por muy buen camino. Y si conocen de los otros compañeros que están como para defensa y que no han entregado sus actividades de pasantía, recuérdenle lo importante también del proceso, porque es un ítem sumamente importante a desarrollar y a tener en cuenta. Como les dije, ha sido bastante largo el proceso que nosotros hemos vivido en esta asignatura, 6 meses de trabajo acompañado de la tesis, pero estamos llegando ya en las últimas partes de la intervención. No les quise poner en trabajo práctico, analizar nuevamente un caso porque iba a ser muy extenso, pero es mejor que ustedes opten por la propuesta de una modalidad de intervención psicológica que más les ha gustado y lo presentamos. El jueves vamos a estar teniendo nuevamente la clase en este horario de 9:30 aproximadamente. El siguiente martes y el siguiente jueves vamos a dejarlo para la presentación del trabajo práctico y el viernes ya el examen final, ya para ir cerrando todo. ¿Está bien? Sí, profe, Dale, muy dale. bien. Entonces vamos terminando. Profe, ¿Sí? una Sí, sí. preguntita. ¿Sí? Profe, yo te envié en tu correo, parece que te envié mi última corrección. Sí. Y yo cuando entré para mirar, para leer, Gina, ¿Mm? no encontré ese último, el penúltimo encontré. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde buscaste, Amada? Porque ya no pude alzar, ahí donde dice borrador, yo ya no pude alzar. Sí, pero ustedes Y, mandaron el WhatsApp nomás ya. eh, Sí, y entonces también, el que cambió de nombre. sí, que me faltó el nombre de Gustavo. Ese yo tengo acá mi WhatsApp. ¿Querés que te Y mande pero otra vez? y ese no está ahí donde dice borrador. No, porque ese es lo que yo le mandé a ustedes para... Ese fue el último, el último que yo revisé. Pero ese que vos Eh, corregiste al final, ya tenés que subir con con tu siguiente tutora nomás ya. No es más necesario que ah, me ah, mande a mí. bueno. Sí, porque cuando yo leí, o sea, que cuando leo ese encuentro, ese que no está ahí el nombre de Gustavo, Mm, sin Gustavo tengo. sí, ¿querés que te Pero pase el que tiene Gustavo? Que yo tengo acá mi WhatsApp. sí, Te voy a pasar. sí, por favor. Bueno, Bueno, está súper bien. Marcelino, Hola, profe, ¿qué tal? súper bien. Sí, todo bien. Y nada, voy a esperar nomás ya para hacer el trabajo práctico, Sí, ya está en porque la vamos plataforma. a elegir uno de esos temas Estamos tocando. que vos dijiste. Sí, Sí, que estamos tocando. está bien, súper bien. Ya, todo Chao, bien, todo en chao. Que orden. descansen. Gracias, Gracias profe. por participar. Siempre sumándose ustedes dos. Chao, Nos chao. encontramos. Que descansen, mante. chao, Chao, profe. chao. Gracias, igualmente. Reza por Chao, mí, chao. amada. Sí, profe, así mismo.